Hola, muy buenos días, señora viceministra, compañeros de oficinas centrales, compañeros de vida estudiantil y estudiantes. Yo, si oyen bullas, que estoy en presidencia en una actividad del Día Internacional de la Mujer, y aprovecho para darles un caluroso saludo a todas las mujeres estudiantes y funcionarios del ministerio que hoy nos acompañan en este diálogo estudiantil. Muy buenos días, doña Giselle, un gusto, encantados de que se encuentre con nosotros acompañándonos el día de hoy. Estamos por iniciar de la misma manera que doña Giselle, me gustaría darle la bienvenida a todos y todas las personas estudiantes que nos acompañan el día de hoy en esta primera edición del año 2021 de los diálogos estudiantiles, que es una actividad de intercambio, sobre todo para posicionar los puntos de vista y conocer las inquietudes de las personas estudiantes sobre los diferentes temas de política educativa que los vinculan directamente y que son de su más importante interés. Vamos a proceder a indicarles un poco las reglas del juego, es decir, cuáles son algunas acciones de protocolo de este intercambio. Vamos a estar de manera en vivo presentes aquí una serie de compañeros y compañeras de las diferentes direcciones del Viceministerio Académico, del Ministerio de Educación Pública, que es el viceministerio que en mi caso yo lidero, para hablar de diferentes temas de modo enfocado. Vamos a tener la participación de don Pablo Macís, director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, don Pablo Mena, Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, de doña María Alexandra Olate, la directora de Desarrollo Curricular, y de muchos compañeros de de doña Gabriela Castro, directora de Recursos Tecnológicos en Educación, en donde también reconocemos que ha habido un interés reciente sobre el uso de plataformas virtuales y ella vendrá a aportarnos en ese sentido. Entonces hoy conmemoramos un día muy importante donde recordamos sobre todo el trabajo de lucha y de reivindicación de los derechos de nosotras las mujeres en el mundo, y sobre todo conmemoramos un día en donde miles de mujeres en el mundo han trazado el camino para que muchas de nosotras estemos aquí el día de hoy liderando las acciones, en este caso del Ministerio de Educación Pública. Así que iniciamos. Les solicitaría a los compañeros de vida estudiantil proyectar la presentación para iniciar con este diálogo. Adelante, por favor. Gracias, doña Melania. Voy a aprovechar, dar un caluroso saludo nuevamente. Tengo que integrarme en una actividad que ya está por iniciar, con presencia del señor presidente, específicamente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y decirles a todas y a todos los estudiantes que participan en este diálogo que estamos con ustedes. Estamos muy agradecidos de todo el país por haber iniciado un curso lectivo, un paso firme hacia la presencialidad, y eso es muy significativo. Los estamos acompañando en todas las dudas, necesidades que tengan a partir de este diálogo, también con información. Sobre todo sé que los inquieta mucho las pruebas FARO, y para eso está hoy aquí el equipo central del Ministerio de Educación Pública. Estamos coordinando también con los directores regionales para que ustedes tengan toda la información de primera mano, tengan la confianza, la seguridad que los estamos acompañando. Y nosotros, el Ministerio de Educación Pública en pleno, todos los 86,000 funcionarios, trabajamos en función de nuestra niñez y nuestra adolescencia estudiantil. Así es que tengan la libertad hoy de tener toda esta información, de comunicarla con sus pares, y también de conversar con sus profesores, profesoras y directores de los centros educativos en mejora de esta educación combinada. Muchas gracias a ustedes y a sus familias por depositar la confianza en el Ministerio de Educación Pública para decir sí a la presencialidad. Que tengan un buen diálogo, un diálogo muy lleno de información, que satisfagan todas sus necesidades, y aquí estamos para servirles a ustedes y a todos sus compañeros. 1.200.000 estudiantes conforman todo el grupo estudiantil del ministerio, que atiende el Ministerio de Educación Pública, y estamos para ustedes. Buen día, y reitero el feliz día para el Internacional de las Mujeres, para todas mis compañeras, colegas, y para las mujeres estudiantes que hoy participan en este diálogo. Muchas gracias, me retiro para participar en la otra actividad,
pero cuenten siempre con el apoyo de esta ministra que está para ustedes. Muchas gracias, doña Giselle, que tenga muy buen día. Bueno, les mandamos un saludo, ya casi tenemos 1000 personas conectadas, personas estudiantes que participan de estos diálogos. Nuevamente un caluroso saludo de mi parte y la señora ministra, doña Giselle Cruz Maduro. Los diálogos estudiantiles que el día de hoy retomamos, 8 de marzo del año 2021, y en donde sobre todo vamos a ofrecerles información muy importante con respecto a las pruebas FARO y otros temas de interés estudiantil, son una actividad, como les mencionaba al inicio, que tiene una trayectoria que inicia desde el año 2019. Adelante, compañero. En el año 2019, como producto de todas y cada una de las acciones relativas a la agenda estudiantil, el Ministerio de Educación Pública consideró, y muy importante, empezar a trabajar diálogos que nos permitieran, sobre todo a quienes trabajamos liderando los procesos de política educativa, discutir con personas estudiantes sobre su visión de las acciones y las decisiones más importantes que los involucran directamente en su desarrollo estudiantil. En julio se dio el primer proceso de diálogo en el 2019, donde participaron más de 2.880 personas, estudiantes de las 27 direcciones regionales, y se desarrollaron en ese momento en 60 sedes en todo el país. Para el año 2020, en abril, hicimos nuestra primera edición de los diálogos estudiantiles en modalidad virtual a través de un Facebook Live, donde participaron y se conectaron a ese Facebook Live 163,000 personas, estudiantes, en consultas referidas a todo lo que ha sido el proceso de educación a distancia que el año pasado se implementó como producto de la atención de la pandemia por COVID-19. En junio retomamos los diálogos nuevamente estudiantiles, en ese caso en la modalidad virtual también, como la tenemos el día de hoy, con más de 1.500 personas estudiantes para valorar la estrategia de regresar y saber de parte de las personas estudiantes si todos y cada uno de los métodos y estrategias que se estaban planteando para el año, para el regreso, para el retorno seguro a los centros educativos eran pertinentes. En el 2020 también, en julio, trabajamos con 25,000 personas sobre todo lo que fueron los protocolos de salud, y en agosto el seguimiento al reingreso a clases también. Para este año 2020 se cerró en octubre con un último diálogo sobre, hablemos sobre la violencia contra las mujeres a propósito de la celebración, o más bien de la conmemoración, más bien, del Día Internacional de las Mujeres, con la participación de 1.700 personas estudiantes. Para este año, hoy 8 de marzo, entonces iniciamos con este proceso. Es muy importante tomar en consideración que de la mano o como antesala al proceso del diálogo estudiantil, nosotros hacemos un proceso desde la Dirección de Vida Estudiantil, liderado por ellos, de investigación para conocer cuáles son todas y cada una de las preocupaciones y preguntas que tienen las personas estudiantes en este momento, que nos permitan a nosotros seleccionar los temas que vamos a desarrollar en este proceso de diálogos estudiantiles. En este caso hicimos un proceso de investigación en donde participaron 5.400 personas. La mayoría de estas personas que participaron en esta consulta vienen de colegios académicos, como lo pueden ver ustedes en la gráfica. 58% de los 5.400 estudiantes vienen de colegios académicos, un porcentaje igualmente importante de colegios técnico-profesionales y un 10% de estudiantes de la educación abierta. A nivel de en qué nivel se encuentran a nivel educativo las personas que completaron la consulta, tenemos que la mayoría son de un 10º año, un 59%, seguido de 10º, un 23%, y de 12º año, que sobre todo representan la población estudiantil de la educación técnica, un 18%. Para iniciar este proceso de diálogo y darles información de primera mano sobre las estrategias de educación combinada, va a acompañarnos en este momento la doctora María Alexandra Ulate, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular, que se encarga de orientar a nivel nacional todas y cada una de las pautas de implementación de los programas de estudio, de la evaluación
y de la orientación del trabajo que hacen las personas docentes en el aula y en el trabajo a distancia con ustedes. De manera que esta parte va a estar a cargo de ella. Indicarles que todas y cada una de sus preguntas van a estar siendo recapituladas y respondidas hacia el final de esta primera parte de los diálogos. Adelante, doña María Alexandra. Muy buenos días, doña Melania. Un gusto saludarla a usted y a todos los compañeros de Oficina Central, pero especialmente a nuestros queridos jóvenes de todo el país. Un abrazo fraterno a la distancia, de verdad un placer contar con ustedes. Ustedes son nuestra razón de ser. Como doña Melania lo indicaba, vamos a hacer un rapidísimo recorrido por lo que nosotros denominamos educación combinada, un proceso que hemos pensado para ustedes en cómo tener junto la experiencia que veníamos llevando antes del 2019, pero también la experiencia del 2020 en el proceso educativo a distancia, y a esto denominamos educación combinada. Si el compañero que está llevando la presentación le da nuevamente un clic, por favor. Es muy importante para nosotros saber y tener muy claro que en la estrategia Regresar hablamos de educación combinada para referirnos a dos ambientes de aprendizaje, que nos ayudan sin lugar a dudas a que la construcción de conocimiento, lo que aprendemos todos los días, lo podamos hacer de mejor manera. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un ambiente educativo presencial, tener esa posibilidad que no tuvimos el año pasado de tener a nuestro profe, a nuestra profesora o nuestro profesor frente a frente, cara a cara, donde podemos interactuar con ellos, donde va a haber un ambiente más colaborativo en el aprendizaje, donde vamos a poder consultar, hacer esa conexión de los aprendizajes, esa construcción, esa forma que tenemos ya de interactuar con nuestro profesor, que nos hace irnos más seguros, más conscientes de lo que tenemos que hacer en el ambiente educativo a distancia, que sería el del hogar, que fue el que tuvimos el año pasado. Nosotros les pedimos, ojalá, que todas las familias opten por la educación combinada para sus hijos, porque aquí se van a ver beneficiados con dos importantes ambientes, con el apoyo en el proceso presencial del profesor, con el trabajo autorregulado y autónomo en el trabajo a distancia, y con algunas clases también sincrónicas que hacemos por medio de la tecnología para todo ese apoyo educativo a distancia también del profesor. Recordemos que el ambiente educativo a distancia puede tener clases sincrónicas y asincrónicas. ¿Qué significa esto? Sincrónicas, donde el profe se conecta y nos puede ayudar a aclarar algunas dudas, y asincrónicas, donde trabajo de manera independiente y autónoma. Claro, en los dos ambientes tenemos una herramienta didáctica que ya ustedes mismos han bautizado como GTA, que se llaman las guías de trabajo autónomo, y que vamos a desarrollar tanto en la parte presencial como en la parte a distancia. Y es sumamente importante que aquellos que tengan tecnología las pueden desarrollar con tecnología y mandárselas al profesor, y los que no las desarrollan con el material impreso. Muy bien, esto es lo que llamamos educación combinada. Dos ambientes muy bien definidos, pero ambos se complementan y nos posibilitan una mejor atención de ustedes como personas estudiantes. Adelante, continuamos. Tenemos que darle varios clics a esta firmina hasta completarla para poder identificar cómo en esos ambientes de aprendizaje nosotros vamos a tener cuatro momentos muy bien definidos que ustedes ven en este momento en pantalla, que sin lugar a dudas es pensando en el acompañamiento para ustedes, en la mejor forma de construir ese conocimiento. Porque cuando aprendemos necesitamos que nos clarifiquen dudas, ¿verdad? Que nos clarifiquen temas, que nos orienten, que nos ayuden a entender un poco más el proceso, pero también necesitamos hacer un proceso de conexión, de conectar, y eso significa conectar al inicio aprendizajes previos que tenía, que tal vez no recuerdo del año anterior, o conectar dentro de aprendizajes ya en medio del proceso. También aprendemos mucho cuando aprendemos con otros o de otros, eso llamamos los momentos de colaborar, y esos momentos se pueden dar tanto en la presencialidad como en la distancia. Y por supuesto, cuando pongo en práctica todo ese conocimiento en lo que llamamos construcción o aplicación, cuando empiezo a ver que todo eso que conecté, que me clarificaron, que aprendí con otro, lo puedo plasmar en una construcción y en una aplicación. Y esto es muy importante que ustedes como estudiantes tengan conocimiento de que aunque haya profes que lo digan o no, les estamos pidiendo que dentro del trabajo
ellos piensen en estos 4 momentos en el trabajo que les plantean a ustedes en las guías de trabajo autónomo. Unos momentos de estos que se pueden liderar desde la escuela y otros para que ustedes hagan en el hogar. Pero muy importante, tratando de pasar por este caminito que nos permite realmente construir conocimiento y que el aprendizaje se dé de mejor manera. El año pasado solo teníamos el proceso educativo a distancia y era más difícil poder clarificar o conectar o trabajar de manera colaborativa y construir porque no teníamos la presencia del profesor en nuestros hogares. Pero bueno, algunos con tecnología sí tuvieron esa posibilidad, pero ahora les brindamos esa posibilidad de acercarnos al centro educativo en esos horarios que los centros educativos construyeron para que el profesor pueda también darles esa parte del proceso y ustedes ir a casa a trabajar de manera autónoma e independiente y cuando hayan las clases sincrónicas podernos conectar. Todo esto que nosotros llamamos educación combinada se ve plasmado en la forma en que vamos a evaluar los aprendizajes en el aula este año, en los aprendizajes en el hogar. Vamos a dar la siguiente filmina donde podemos ver cómo el Consejo Superior de Educación nos da la posibilidad de evaluar los aprendizajes del aula distribuyendo las asignaturas, talleres o módulos en 3 grupos, muy bien definidos. Vamos a darle varios clics, ahí está. Un primer grupo que son todas las asignaturas del área académica, un segundo grupo que son todas las asignaturas del área técnica y un tercer grupo que son todas aquellas asignaturas de carácter que tienen evaluación de carácter formativo y diagnóstico, como lo es informática educativa, como lo es orientación, como lo es afectividad y sexualidad. Entonces, si algunos de ustedes o muchos de ustedes son del grupo número 1 del área académica y no pertenecen no tienen de esas subáreas o talleres exploratorios, inglés conversacional, tecnologías, todas esas otras asignaturas están en el grupo 2. Las del grupo 2, como ven en el cuadrito verde de color verde claro, son aquellas asignaturas del área técnica y las del 3, las que tienen ese carácter formativo. Aquí muy importante, estimados jóvenes, ver cuáles son las fuentes de información que se les van a valorar a ustedes para la evaluación del aula, que luego formará también ese porcentaje de la nota de presentación tan importante del 60%. Vamos a ver aquí cómo nos calificarán aquellas asignaturas del área académica en el grupo 1. La primera fuente de evidencia es el nivel de logro de la GTA, que tiene un valor de 55% de mi nota total del 100%. Pero no es solo cumplir con la cantidad de GTA o de guías de trabajo autónomo que mi profesor me dé. No es solo el cumplir esa cantidad, es el nivel de logro que yo voy demostrando en ese avance de las guías de trabajo autónomo. Y eso es sumamente importante. Preocúpense por cumplirlas responsablemente, pero preocúpense por hacerlas cada vez mejor, cada vez de forma más completa y cada vez tratando de hacer su mayor esfuerzo. Y eso tiene un porcentaje del 55%. Además de un instrumento de evaluación sumativa que el año pasado y solo hicimos uno en un semestre, este año tenemos la oportunidad de 2 instrumentos de medición sumativa en cada semestre con un valor del 45%. Ese instrumento de medición, de evaluación sumativa, no necesariamente es una prueba como la conocemos, sino es un instrumento que nos permite demostrar lo aprendido, una resolución de un problema, de un caso, un ensayo, algún tipo de experimentación, ¿verdad? Que el profesor, o un proyecto que el profesor me puede presentar para poder demostrar lo que he ido aprendiendo. El grupo número 2, que son aquellos subáreas, talleres exploratorios, inglés conversacional, tecnologías, todos estos de la educación técnica, tienen 3 fuentes de evidencia. Igual, las evidencias del nivel de logro de las guías de trabajo autónomo con un 45%, el instrumento de evaluación sumativa con un 45%, y el portafolio de evidencias con un 10%, porque el portafolio es una herramienta que la educación técnica utiliza hace muchísimos años y ya es parte de su quehacer también dentro de el proceso de construcción del conocimiento. Y el grupo número 3, que son aquellas asignaturas de carácter formativo y diagnóstico, solo tiene para esa
para esa última nota del 100%, la evidencia del nivel de logro en las guías de trabajo autónomo, que también es muy importante, no solo hacer la cantidad de guías que nos presenten, sino ir cumplirla responsablemente, sino hacerlo cada vez mejor y dándome mi mayor esfuerzo. Entonces, compañeros y compañeras, con estas reglas muy bien definidas, claras y que ya conocemos, porque este proceso de evaluación de los aprendizajes es muy parecido al que hicimos el año pasado, tenemos que tener claridad en lo que tenemos que empezar a trabajar desde ahora, desde el primer periodo de este curso lectivo, para poder lograr dar el mayor esfuerzo y poder lograr la mejor nota también, que será muy importante, va a dar un nivel de logro, ojalá, intermedio o avanzado, ojalá, y que nos pueda proporcionar esa nota de presentación bastante importante también para las pruebas FARO del 60%, que ahora don Pablo Mena les va a hablar de la importancia de esa nota de presentación, que tiene características diferentes, ¿verdad? En FARO, que no es solo de algunas asignaturas, sino de todas las asignaturas del currículo. Entonces, con este proceso de evaluación, nosotros, que teniendo ustedes claridad, les deseamos, ¿verdad?, que la continuidad del diálogo ahora estudiantil sea muy provechoso, y cualquier consulta que ustedes tengan de la educación combinada y del proceso evaluativo del curso lectivo 2021, estaremos muy dispuestos a responder en unos minutos cuando esté la parte de las preguntas. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, doña María Alexandra, por esta primera parte. Excelente. Vamos a continuar. Sabemos que uno de los temas importantes que se encuentran en este momento en la discusión a nivel nacional, y que también resulta ser una de las preocupaciones más importantes de las personas estudiantes, sobre todo que en este año desarrollan las pruebas FARO, es precisamente las pruebas para el fortalecimiento de los aprendizajes y la renovación de oportunidades, que así es como se denominan las pruebas FARO en cortito. Para hablarnos un poco de estas pruebas y aclarar todos los múltiples temas que nos han estado consultando la población estudiantil, también docente y familias de todo el país, nos acompaña el doctor Pablo José Mena Castillo. Adelante, don Pablo. Muchas gracias. Gracias, doña Melania. Un saludo cordial para todos los que nos acompañan en esta actividad. Entendemos perfectamente que este es un tema que en los últimos días está siendo muy analizado y discutido, y yo creería que también es sensible, y queríamos tener la oportunidad también para conversar sobre las pruebas FARO, sobre el diseño de estas pruebas nacionales. Agradecerles el espacio y la comprensión también sobre los argumentos que vamos a compartir con ustedes sobre lo que se ha planeado sobre las pruebas nacionales FARO. Yo aquí, como antecedente, quisiera, antes de iniciar con este video, decirles que uno de los motivos tantos que nos impulsó a muchos en el Ministerio de Educación Pública a cambiar el modelo de pruebas anteriores que teníamos nacionales, recordarán ustedes las pruebas de bachillerato, fue que estas pruebas de bachillerato ya no estaban cumpliendo una función vital para el sistema, y es tener información oportuna para tomar decisiones a todo nivel, empezando por los mismos estudiantes y las estudiantes que tuvieran la oportunidad de tener información más oportuna sobre cómo estaba su rendimiento, cuál era su nivel de preparación una vez que estaban ya prontos a egresarse de la secundaria y optar por alguna otra opción a nivel superior o laboral o cualquier otra que tuvieran necesidad. Y continuando por los mismos involucrados en el sistema, todos padres de familia, madres de familia, docentes, directores y por supuesto terminando con las mismas autoridades que a nivel de política educativa necesitamos contar con información pertinente para poder tomar decisiones. Cuando esto se gestaba en el 2018, recordarán ustedes que estábamos en presencia de una huelga. Conversamos también con muchos estudiantes y reflexionamos sobre los modelos de pruebas nacionales, no solo el que teníamos en Costa Rica, sino inclusive a nivel internacional. Y muchos postulantes a las pruebas y estudiantes en aquel momento nos decían
que lo que quería no era que les regalaran nada. No queremos que nos regalen nada, queremos que nos den oportunidades y por supuesto tener las condiciones para poder rendir en las pruebas. Hay que decir que para este año, a diferencia del año pasado, tenemos otras condiciones que nos permiten, en este caso, poder aplicar las pruebas FARO, y las condiciones pasan por lo que acaba de decir doña María Alexandra, o sea, tenemos un nuevo modelo de educación que da otras posibilidades. Ese no era el marco del año anterior. En este año ya tenemos otras posibilidades que pasan desde la misma mediación pedagógica, ya que ya explicaba muy bien doña María Alexandra, hasta también desde las condiciones sanitarias, protocolos que ya tenemos establecidos. Es decir, en este momento estamos en condición de poder aplicar estas pruebas. Y eso es un poco lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Veo que ya han puesto algunas preguntas que también probablemente en la misma presentación vamos a ir dando respuesta, y como bien lo decía sino María Alexandra, al final también con gusto los escucharemos y plantearemos nuestros argumentos ante sus preguntas e interrogantes que tengan. Quisiéramos, para iniciar, compartir el siguiente video que ilustra muy bien cómo iniciaron estas pruebas nacionales FARO. Bueno, como lo pudieron ver en el video, pues esta fue mucho la génesis que inspiró también el cambio del modelo de pruebas nacionales. Como bien lo decía doña Melania al inicio, como parte de las consultas que se hicieron para dar insumos para poder tener esta conversación el día de hoy, tuvimos una encuesta en la que también consultamos de si tenían algunos conocimientos sobre las pruebas nacionales FARO, y específicamente la pregunta que se muestra en los resultados de este gráfico es que si sabían de la oportunidad de mejora de la nota. Vemos como casi 2/3 partes, un poco más, dice que sí se puede mejorar la calificación, y aproximadamente un 25%, un poquito menos, una cuarta parte está indicando de que ya sea que no sabe o que no se puede mejorar. En esto hay que decir claramente que dentro del modelo de pruebas nacionales FARO se indica y se contempla que se pueda mejorar la calificación. Esta fue una de las medidas que tomamos precisamente en contra, digámoslo así, o de respuesta ante la exigencia de que con el modelo anterior solo se podía presentar una vez antes de graduarse y después se podía presentar, pero ya una vez que había finalizado el proceso educativo. En este caso, las pruebas por eso se hacen con anterioridad. Ya ustedes pueden ver inclusive las fechas que están programadas en el calendario escolar, donde en el caso de secundaria estaríamos aplicando las pruebas en junio, y existe la posibilidad de repetirlas al inicio de noviembre antes de graduarse, y de mejorar la calificación se pondrá la calificación más alta de ambas pruebas si tienen a bien repetirla en noviembre. Adelante. Este es uno de los principales argumentos que nos inspira a poder aplicar las pruebas FARO, y que también conlleva un gran esfuerzo desde todo punto de vista para el Ministerio de Educación Pública, porque esto pasa también por un tema de logística, y como bien lo ha dicho las autoridades, como bien lo ha dicho doña Giselle y el señor presidente de la República, debemos de aplicarla en forma segura, y esto pasa por todo un operativo para garantizar de que de una u otra forma todos los involucrados en el proceso no se vean expuestos a alguna condición de riesgo. Por eso es que con estas pruebas, para el Ministerio es fundamental conocer el desempeño de los estudiantes, y en especial del año anterior,
En el año anterior, que obviamente y que todavía continuamos en pandemia, el modelo de educación que se implementó fue a distancia mayoritariamente durante el año 2020. Entonces acá hay que recordar que para las pruebas nacionales FARO, las habilidades que se contemplan o que se van a evaluar son las que se desarrollaron precisamente el año anterior, es decir, en el 2020, en este marco de educación a distancia. Por eso, para el ensamblaje de las pruebas también se consideraron las plantillas de aprendizaje base, además de las GTA que ya decía doña María Alexandra, que también fue la dinámica implementada en el año anterior. Entonces, hay que tener claro que, digámoslo de esta forma, las habilidades y los conocimientos de este año no son los que van a evaluarse en las pruebas FARO, sino son las del año anterior, que ya desarrollaron, y que podrían este año, ahora sí, en el marco de la educación combinada, repasar, fortalecer o inclusive aclarar dudas con la orientación de sus docentes en el escenario que decíamos de mediación pedagógica. Y que por otro lado también esto nos va a permitir entonces a todo nivel del sistema, porque a los docentes también les va a permitir conocer también su grupo de estudiantes, cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades y los aprendizajes esperados del año anterior. O sea, van a tener información más oportuna para todo el trabajo de este año, pero también obviamente a todas las autoridades, pasando por el director del centro educativo, autoridades regionales, como también a nivel de autoridades nacionales. Es decir, esto nos va a permitir a todo nivel en el sistema poder tener información sobre cómo atender las diferencias que sospechamos que hay en los procesos educativos y, de ser necesario, entonces poder así atender algunas poblaciones que por alguna razón detectemos se hayan de una u otra forma visto más expuestas a, por ejemplo, el tema de la pandemia y que su nivel académico o de aprendizajes no haya sido el más óptimo. Siguiente. Sí hay que recordar que son de carácter obligatorio las pruebas nacionales FARO porque están en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. En el caso del año anterior, el Consejo Superior de Educación, en el marco de la pandemia y, como les decía, teniendo unas condiciones diferentes a las de este año, decidió eximir a la población del año anterior de aplicar estas pruebas. Sin embargo, ya para este año, el mismo Consejo Superior de Educación ha dictaminado de que podemos llevar a cabo la aplicación de las pruebas y que, por tanto, van a ser un requisito para graduarse este año, en el caso de la secundaria, para obtener el título de bachiller en educación media. Se evaluarán, como les decía, las habilidades, los aprendizajes esperados que vieron en 10º año y en este caso en junio la estarán aplicando las pruebas que ahorita vamos a ver en una diapositiva siguiente, los estudiantes de 11º año de colegios académicos y de 12º año de colegios técnicos profesionales. Y aquí hay que recordar que se van a utilizar las plantillas de aprendizaje base que se trabajaron en el año 2020. Siguiente. Aquí en esta diapositiva ya ustedes pueden ver las poblaciones que van a aplicar en primera instancia en junio, es decir, en este caso, como les decía, 11º años de colegios académicos, 12º años de colegios técnicos profesionales y otras poblaciones que también aplicarán las pruebas, como los 11º años de los CONED en el primer semestre, el tercer y cuarto periodo del tercer nivel de la educación de personas jóvenes y adultas, lo que llamamos también los INDEAS y PEC. Y por último también vamos a involucrar la población de 10º año de los centros educativos privados que tienen calendario o también se le conoce como horario diferenciado, es decir, son centros educativos que inician clases aproximadamente en agosto de cada año y finalizan en junio de cada año. Entonces, estas poblaciones son las que van a realizar las pruebas en junio. Siguiente. ¿Cómo se evalúan las habilidades en las pruebas FARO? Esto es muy importante porque marca una diferencia con las pruebas que anteriormente aplicábamos de bachillerato. Es decir, van a ser preguntas con una mayor aproximación a situaciones de la vida real, es decir, son preguntas contextualizadas. Algunos contextos podrían ser meramente académicos,
como en el caso de la matemática, probablemente haya contextos matemáticos, pero también habrán contextos de situaciones más cercanas a la vida real que les permita de una u otra forma aplicar el conocimiento que han adquirido para resolver diferentes situaciones y obviamente resolver problemas también. ¿Cuáles asignaturas se evaluarán? Esto también es importante decir porque ha habido dudas de que si estudios sociales se incorpora este año. No, de momento todavía no se incorporará estudios sociales, es decir, estaríamos aplicando español, matemáticas y ciencias. Y en el caso específico de ciencias, que esto también es otra pregunta frecuente, va a depender de la oferta educativa y lo que hayan visto el año anterior, entonces vamos a tener diferentes tipos de pruebas. Algunas tendrán las 3 ciencias, por decirlo de esta forma, es decir, biología, química y física, pero algunas otras a lo mejor tendrán solo química y física o biología y química, e inclusive tenemos ofertas educativas que en el año anterior solo vieron biología y por tanto en esa prueba solo se incorporará ítems de biología. Siguiente. Es cierto que las pruebas nacionales FARO se pueden volver a presentar. Claramente, como ya lo he indicado, esta posibilidad está contemplada en el modelo de pruebas nacionales. Dicho sea de paso, esta fue una de las razones porque el Consejo Superior de Educación el año pasado eximió a la población porque no teníamos las posibilidades desde el punto de vista de calendario de que se volviera a repetir la prueba. A diferencia de este año, de que sí, como les decía, ya tenemos otras condiciones en la que en junio estaríamos haciendo la prueba de manera obligatoria y en noviembre a inicio los que tengan a bien repetirla. Hay que decir que lo que se conoce en el reglamento de evaluación de los aprendizajes como convocatoria facultativa es, para decirlo de alguna forma, como opcional. O sea, la de noviembre de inicios queda a criterio de la persona estudiante si quiere repetirla o no. Esa no es obligatoria. La que es obligatoria es la de junio, una vez que se presente, y viendo la calificación, que por cierto, esa es una de las preguntas que hicieron en el chat, quisiera referirme. Claro que sí vamos a dar resultados de las pruebas nacionales FARO. Proyectamos informar detalles, dar mayor detalle sobre la aplicación de las pruebas FARO en un documento más adelante que me voy a referir, donde estará también la entrega de resultados. Por supuesto que van a obtener una calificación y, como vamos a ver más adelante, también van a saber de ese 40% qué porcentaje ya obtuvieron en la prueba nacional FARO que se hizo en junio. Hemos hecho algunas proyecciones que todavía estamos afinando y en este caso viendo también fechas y calendarios para que aproximadamente un mes después de la aplicación podamos dar resultados a toda la comunidad educativa y principalmente a la persona estudiante sobre su desempeño en las pruebas nacionales FARO. ¿Habrá apoyos educativos? Sí, todos los vigentes en la normativa del MEP, o sea, lo que hemos aplicado, tendremos prueba específica, vamos a tener también una hora adicional si se requiere, vamos a tener tutores, vamos a tener también recintos aparte, es decir, toda la aplicación de apoyos educativos con los que contamos en el Ministerio de Educación Pública, las vamos a tener también aplicándolas en las pruebas nacionales FARO. Siguiente. Esta era una pregunta que también ya formularon en el chat, si la prueba iba a ser diagnóstica o si iba a tener valor en la promoción o lo que llamamos también prueba de certificación. Bueno, en este caso hay que decir claramente que las pruebas nacionales FARO no se definen en sí mismas la promoción del curso, solo son un componente de la calificación y en el gráfico se muestra muy bien. Es decir, el 40% de la calificación final corresponde a lo que se obtiene en las pruebas nacionales FARO. Aquí hay que decir que es una calificación separada por asignatura, es decir, ese 40% podría ser diferente el de matemática que el de español, por ejemplo, o igual forma el de ciencias. Ahí tendríamos un porcentaje para ciencias, un porcentaje para español y un porcentaje para matemática. Eso con un máximo de un 40%, es decir, si obtiene un 100, tiene un 40%, y si obtiene una calificación más baja, así se hará por regla de 3 un cálculo en ese porcentaje. A eso hay que sumarle el restante 60%, que como bien lo decía doña Melania al inicio, va a corresponder a las calificaciones, doña María Alexandra,
a las calificaciones que obtengan los y las estudiantes este año en la educación, es decir, en el modelo de educación combinada. Aquí tenemos esto, ese 60%, que es lo que tradicionalmente hemos llamado como nota de presentación. Ese es el 60%. Noten ustedes que en este modelo, a diferencia del bachillerato, los porcentajes se invierten. Y esto es muy importante porque, como bien lo dice abajo en la diapositiva, la nota mínima para promover, sumando esos dos porcentajes, es de 70. Es decir, tengan presente que el mayor peso, un 60%, está en el trabajo que los y las estudiantes desarrollan con sus docentes este año en los procesos educativos. Y a eso le sumaremos, como ya vimos, el restante 40% que obtengan en las pruebas nacionales FARO. Siguiente. ¿Qué son los cuestionarios de contexto? Esto es muy importante porque también vamos a aplicar una serie de instrumentos que hemos llamado así como cuestionarios. Van a ser una serie de preguntas que para nosotros como Ministerio de Educación va a ser fundamental porque queremos conocer no solo el desempeño en las pruebas nacionales FARO, o sea, una calificación, a partir de eso el desarrollo de habilidades, sino también recoger información que pudiera estar asociada a los desempeños tanto altos como bajos, situaciones personales de cada estudiante, familiares, escolares, del centro educativo, en la dinámica con sus docentes. Es decir, van a ser una serie de variables que queremos consultarle a tres actores principalmente, a las personas estudiantes, a las personas docentes y también a la dirección del centro educativo. Y esto nos va a permitir conocer mejor cómo ha sido la dinámica. No se pretende evaluar docentes, no pretendemos jamás evaluar directores, sino que recoger información que podamos asociarla a los desempeños de los estudiantes en las pruebas FARO, que nos permita en este caso tomar decisiones y en especial recomendar de cuáles son esas buenas prácticas que hacen que los estudiantes y las estudiantes obtengan buenos resultados en las pruebas FARO. Entonces, esto nos va a permitir conocer mejor cómo fue la dinámica del año anterior y además de eso, cuáles fueron esas buenas prácticas que hace que los estudiantes obtengan mejores calificaciones. ¿Quiénes deben de responder los cuestionarios de contexto? Por eso les decía que esencialmente vamos a consultar a tres actores educativos, que serían las personas estudiantes, los y las docentes y los y las directoras de los centros educativos. Siguiente. Este gráfico muestra también otra consulta que se realizó sobre el conocimiento de las personas estudiantes sobre las guías técnicas para las pruebas FARO. Y aquí es donde también en el chat ya habían consultado sobre la posibilidad de contar con prácticas. En el caso del modelo de pruebas nacionales FARO, a diferencia de otros modelos como el de bachillerato, pretendemos que no tome por sorpresa a nadie, que todos estemos de una u otra forma informados y de primera fuente, porque también entendemos que pudiera haber información que no es correcta y que no es la que realmente se va a aplicar en las pruebas nacionales FARO. Así que como Ministerio de Educación Pública estamos ya diseñando toda una estrategia de comunicación, dentro de la que está el poder compartir hoy con ustedes, pero también enviar guías técnicas. Ya enviamos la primera guía técnica. Vean que en este gráfico hay un porcentaje importante de personas estudiantes que dicen que no las conocen. Esto para nosotros es muy lamentable porque ya enviamos una guía técnica en la que dimos mucha información y estamos ya preparando, terminando de afinar a partir de muchas consultas que hemos tenido, como las que también probablemente tengamos el día de hoy, una segunda guía técnica en la que daremos aún más información antes de las pruebas FARO para que, como les decía, tanto los docentes como las personas estudiantes, padres de familia, madres de familia y toda la comunidad educativa esté enterados sobre los detalles de la aplicación de las pruebas nacionales FARO. Siguiente. Esta es la guía técnica que, como vimos, preocupa que muchas personas estudiantes no la conozcan. Vea que ahí está la dirección electrónica, ustedes pueden descargarla en este momento, la de secundaria. Hay que decir que también contamos con una de primaria, pero en este momento más pertinente para ustedes es la de secundaria.
Esta guía técnica para nosotros es muy importante. ¿Qué preguntas pudieran contestarse leyendo la guía técnica con una información oficial, pertinente y creo yo que muy clara expuesta en la guía? ¿Qué me entra en el examen? De acuerdo a las plantillas de aprendizaje base que decíamos, también las GTA, la dinámica del 2020, ¿qué se va a evaluar en estas pruebas FARO? Bueno, esa respuesta usted la puede encontrar en la guía técnica 1. Claramente se indican las habilidades, los aprendizajes que se van a contemplar para las pruebas FARO de este año 2021. Pero también hay más preguntas. Bueno, ¿cuántas, valga la redundancia, cuántas preguntas va a haber en la prueba FARO? Bueno, esa también es una respuesta que está en la guía, ahí está indicado por asignatura, en el caso de español, matemáticas y ciencias, cuántas preguntas va a haber. Otra pregunta frecuente que se responde en la guía, ¿va a haber solo ítems de selección única o desarrollo? Bueno, los invito a que lean la guía, ahí indica claramente que, por ejemplo, en el caso de matemática, vamos a tener una pregunta de desarrollo, y que también en el caso de español vamos a tener la parte de redacción. Esa respuesta también está en la guía técnica 1. Y así otras preguntas que por eso les invito a leer la guía técnica 1. Y a razón de que preguntaban también en el chat, ya estamos preparando la segunda guía técnica donde vamos a dar prácticas o ítems de ejemplos que hemos llamado. Aquí hay que recordar que en la guía técnica 1 claramente se indica que el ensamblaje, o sea, cómo se montan las pruebas, va a ser diferente a, por ejemplo, cómo se montaban las de bachillerato, porque va a contemplar 3 niveles de logro. Entonces, aquí vamos a tener como 3 niveles de desempeño, de dificultad, como quieran analizarlo, en el que las pruebas se van a ensamblar. Entonces, también vamos a tener prácticas o ejemplos de ítems en cada uno de esos niveles, que va a ser que vamos a entender un ítem por el nivel 1, que va a representar el nivel 1, una definición del nivel 1, ítems de ejemplo, que vamos a entender por el nivel 2 y ejemplos de ítems. Es decir, ahí vamos a encontrar información más oportuna en la guía técnica 2, que ya estamos terminando de afinar y que prontamente daremos a conocer, y obviamente con la anticipación requerida para que la conozcan antes de la prueba nacional FARO, que se estaría aplicando en junio. Hay más preguntas que esperamos dar respuestas de manera oficial con la guía técnica 2, así que decirles e invitarlos a leer la 1, conocerla. Si nos quiere también hacer observaciones o aún más preguntas, la puede hacer. Para eso contamos, entre otras vías de comunicación, también con un correo electrónico de pruebas FARO, que también puede consultar en la página oficial del Ministerio de Educación Pública. Y esperamos por los medios oficiales, como les decía, no solo en la guía, dar a conocer más detalles sobre las pruebas nacionales FARO. Las pruebas nacionales FARO, insisto, vemos que es una necesidad poderlas aplicar este año y, como les decía, tenemos condiciones y hemos trabajado en eso en el Ministerio de Educación Pública para que todas las personas lo apliquen de forma segura. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo, por esta explicación tan detallada con respecto a la implementación de las pruebas FARO del año 2021. Antes de continuar con el aporte de don Pablo Macís Boniche, director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, me gustaría ofrecer un cierre a esta primera parte de las pruebas FARO, abordando algunos de los temas que ya se han presentado en el chat para generar consultas por parte de las personas estudiantes, que van a ser abordadas en algunos otros momentos del proceso de estos diálogos, pero que me gustaría ir adelantando, sobre todo porque preguntan por qué las queremos hacer, por qué son importantes en este momento. Al inicio de los diálogos estudiantiles, cuando doña Giselle dio su saludo, les decía yo y comentaba a todas las personas estudiantes que hoy nos escuchan, que las pruebas nacionales FARO son el mecanismo que nos permite al sistema educativo y a los tomadores de decisiones para conocer los niveles de logro que estamos alcanzando con respecto al proceso y servicio educativo en general de todo el país para la toma de decisiones de manera importante en la vida, no solamente de ustedes en este momento, sino también
de todas y cada una de las generaciones estudiantiles que vienen también en años anteriores a desarrollar las pruebas en adelante. Nosotros conocemos con lujo de detalle todas y cada una de las situaciones difíciles e importantes que están enfrentando y que han enfrentado en el año 2020 también, producto de la pandemia por COVID-19. Y todas y cada una de estas condiciones están siendo tomadas en consideración en estas pruebas nacionales para la toma de decisiones. Eso quiere decir que una vez que se desarrolle el primer proceso evaluativo en mayo de este año, estaremos revisando resultados y tomando decisiones con respecto a la siguiente aplicación de las pruebas que viene hacia final de año, en cuanto, por ejemplo, a maneras de aplicar, a los puntajes obtenidos por parte de ustedes en esas pruebas, a los ejes que estamos evaluando o los objetivos por evaluar, para poder en la medida de lo posible desarrollar de mejor manera todos y cada uno de estos procesos evaluativos. Esa es la razón más importante por la cual es muy relevante iniciar este año con las pruebas para poder hacer una primera experiencia que nos permita la toma de decisiones. Más adelante vamos a responder el resto de preguntas más específicas de la mano de mis compañeros directores esta mañana, pero le vamos a dar el pase en este momento a don Pablo Macís Boniche, director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, que nos viene a hablar directamente de temas de interés de los estudiantes de la educación técnica. Adelante, don Pablo. Muchas gracias, doña Melania. Un saludo cordial para usted, para doña Giselle, señora ministra, y para todos mis colegas directores y directoras de oficinas centrales y asesores que nos acompañan, y un saludo muy, muy fraterno para todos nuestros estudiantes a nivel nacional, los docentes que tal vez están por aquí hoy también acompañándolos, y a sus familias. También un saludo afectuoso hoy en la conmemoración a nivel mundial del Día Internacional de la Mujer. Esperamos que todos esos proyectos que estén ustedes, queridas muchachas, planteándose para sus vidas, logren sacarlos adelante. Bueno, vamos a hablar un momentito sobre algunas de las preguntas que hemos recibido, algunas consultas que hemos recibido por parte de estudiantes, docentes y también padres de familia respecto a la educación técnica, y básicamente van en tres ámbitos. Uno tiene que ver con los proyectos finales de graduación, que es una alternativa que tenemos para los estudiantes del último nivel de la educación técnica, que está a la par, vamos a decir así, de las prácticas profesionales. Entonces, la pregunta básica es si para este año se puede optar por el proyecto final de graduación. Claro que sí, se puede implementar, y para eso hemos diseñado varias opciones de proyecto final de graduación. Los coordinadores y coordinadoras con la empresa de todos los colegios técnicos y PECs y CINDEAS que imparten especialidades técnicas conocen bien estos tipos de proyectos, así que invitamos a los estudiantes a acercarse desde ya con sus coordinadores con la empresa e ir conversando sobre estas posibilidades que tienen. Y estos proyectos pueden ser proyectos de investigación, tecnológico, social, artístico, y también orientados hacia el emprendimiento. Los proyectos finales pueden realizarse de manera individual o por un máximo, hasta un máximo de 3 estudiantes. Pueden participar estudiantes de una especialidad o bien ser un proyecto más interdisciplinario entre diferentes especialidades técnicas. ¿Cómo evaluamos ese proyecto final? A través de un documento escrito que preparan los estudiantes con todas las pautas que los docentes de la especialidad técnica y los coordinadores técnicos y con empresas darán a los muchachos y muchachas, y una presentación oral que también tiene una dinámica que pronto sus docentes les comunicarán. Esta evaluación es sumativa, es decir, hay que ganar este proyecto, y si no se gana, bueno, entonces no se obtiene el requisito para poderse graduar, y habrá que hacerlo entonces en la siguiente oportunidad. Pero estamos seguros del potencial de todos nuestros estudiantes y de sus docentes para proponer buenos proyectos. Y esta calificación es de mínimo de un 70 en una ponderación entre la presentación escrita y, presentación oral y el documento escrito.
En la siguiente diapositiva vamos a ver las alternativas que tenemos para la práctica profesional, que es probablemente, bueno, y queremos nosotros que sea las opciones por las cuales todos los estudiantes quieran escoger. Voy a solicitar, muy bien, en esa diapositiva que ustedes ven ahí, ven las alternativas de práctica ahí en la columna de la izquierda. Esto es algo nuevo, queridos estudiantes, que empezamos a implementar el año anterior en función de la pandemia y todos los cambios que tuvimos que impulsar por esta crisis. Esto no existía del 2019 para atrás. Y vamos a mantener este año estas alternativas, que son 6. Las primeras 3 que ustedes ven en la columna de la izquierda son alternativas de práctica presencial. La primera es la práctica profesional presencial de 320 horas, que es la que históricamente hemos desarrollado, donde los estudiantes van a las empresas todo ese tiempo. Y en la segunda y la tercera son prácticas profesionales que incluyen una parte presencial en la empresa, 240 horas o 200 horas, más otras horas que pueden ser informe, 80 horas, o bien capacitación, 120 horas. Tanto el informe como la capacitación son insumos, estimados estudiantes, que nosotros les proporcionamos. Es decir, nosotros como ministerio, a través de los docentes y las coordinaciones con la empresa en los colegios técnicos y PECs y CINDEAS, les ofrecemos las alternativas para llevar esas capacitaciones y qué tipo de capacitación, y las pautas para elaborar el informe. Las otras 3 alternativas que ustedes ven en la columna de la izquierda les hemos llamado telepráctica, y telepráctica de alguna forma es una emulación del concepto de teletrabajo, que es el que aplica para los trabajadores. En este caso le llamamos telepráctica porque el estudiante sigue siendo estudiante del centro educativo hasta terminar todo este proceso. La primera opción ahí es la telepráctica profesional, son 320 horas de telepráctica, es decir, el estudiante no va a la empresa, sino que desde su casa o desde el centro educativo se conecta a la empresa y hace su proceso de práctica desde ahí. Y aquí voy a enlazar esto con una de las preguntas que ya nos han escrito en el chat respecto de que si un estudiante puede hacer su práctica únicamente en una empresa cercana, ahí donde está el colegio o donde vive. No. La práctica incluso presencial puede ser en un lugar diferente donde vive, pero la telepráctica es una de las alternativas que más puede potenciar esta posibilidad. El año pasado tuvimos estudiantes de colegios técnicos de la península de Nicoya realizando teleprácticas en empresas situadas, por ejemplo, en Heredia o en Alajuela. Y esto es maravilloso porque las tecnologías nos permiten hacer eso. Debemos entonces reforzar todas esas posibilidades de acceso a tecnologías por parte de los estudiantes. Y también tenemos una telepráctica con informe de 240 horas en telepráctica más 80 horas de informe, y 200 horas de telepráctica más 120 horas de capacitación, similar a las alternativas de práctica presencial. Tanto en esta modalidad de informe y de capacitación, nosotros, la Dirección de Educación Técnica, y a través de los centros educativos, les vamos a ofrecer a ustedes, estudiantes, las pautas y cómo vamos a llevar este proceso. Ahí a la derecha ustedes pueden ver algunos aspectos interesantes e importantes que tienen que ver justamente con los estudiantes que seleccionan las prácticas profesionales. Primero, que es el estudiante o la estudiante quien selecciona el tipo de alternativa. Es decir, ustedes, queridos estudiantes, lo primero que les vamos a solicitar es que pregunten a sus coordinadores con empresa y coordinadores técnicos en los centros educativos en qué consisten estas alternativas de práctica y en qué consisten estos tipos de proyectos. Ustedes los analizan, los revisan, los estudian, conversan con sus compañeros y determinan cuál es el proyecto o la alternativa de práctica que más les gusta, que más se sienten identificados, y se lo proponen entonces al coordinador con la empresa o al propio director o directora del centro educativo. Para evaluar esta práctica, al igual que en el proyecto, habrá un instrumento, una rúbrica de evaluación, y que
también es sumativa, es decir, que el estudiante debe de aprobarla con una nota mínima de 70 para poder cumplir entonces con el requisito de graduación y poder, ahora sí, titularse como técnico medio en su especialidad. Uno de los temas que ustedes han estado preguntando, hemos visto aquí en el chat, tiene que ver con la prueba de especialidades técnicas, prueba comprensiva de especialidades técnicas, que es esa prueba que se realiza al final de la formación técnica. Este año habrá prueba de especialidades técnicas para todos y todas las estudiantes que cursen el último nivel de la educación técnica, tanto en colegios técnicos, diurnos, nocturnos, como IPEX y SINDEAS, que también imparten especialidades técnicas. Nuestros colegas de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, don Pablo Mena, y nuestros asesores en esa dirección, en próximos días estarán enviando un documento a los centros educativos con todas las indicaciones para aplicar esa prueba, que al igual que en FARO, será una aplicación adaptada a los contextos que estamos enfrentando. Pero es muy importante, estimados y queridos estudiantes, tener presente de que estos procesos de certificación le dan mucha robustez al proceso educativo, pero para ustedes como estudiantes es una oportunidad súper valiosa de certificarse y que esa certificación sea reconocida por el sector productivo, que es particularmente el área de interés para nosotros en la educación técnica, desde los docentes hasta ustedes los estudiantes. Muy bien, de momento en educación técnica son los temas que queremos exponerles y aquí estamos atentos, ya preparando algunas respuestas para algunas preguntas que ustedes nos han planteado. Muchísimas gracias, doña Melania. Muchas gracias, don Pablo Macís, y también por retomar algunas de las preguntas que ya están en el chat por parte de las personas estudiantes de los colegios técnicos del país, relativos a las prácticas de empresa y a los exámenes de peritazgo que vienen para las especialidades técnicas. Muy amable. Continuamos. Adelante, por favor. En esta parte vamos a hablar un poco de lo relativo al servicio comunal estudiantil y a la agenda de acciones y actividades, proyectos de este año para la población estudiantil, a cargo de la señora Gabriela Valverde Murillo, directora de la Dirección de Vida Estudiantil. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, doña Melania. Un saludo a la población estudiantil que se encuentra conectada hoy a esta actividad. Hay varios asuntos que tienen que ver con la vida estudiantil de los estudiantes. El primero es el servicio comunal estudiantil, que sabemos que es muy importante para ustedes por tratarse de un requisito de graduación. Como ustedes saben, un requisito para obtener el bachillerato. Como ustedes saben, el año pasado, a los últimos años, se les eximió de cumplir este requisito por la situación de la pandemia. Y a los que estaban en penúltimo año, pues se les extendió el periodo para poder realizarlo este año. Entonces, esos a los que se les extendió el periodo el año pasado para poder realizar el servicio comunal hasta el 2021, que están hoy en último año, pues van a tener una situación importante. Adelante, por favor. Bueno, ahí tenemos un acuerdo del Consejo Superior de Educación que se tomó muy recientemente, el 4 de marzo del 2021, en donde se define que para los estudiantes que están en último año en este 2021, es decir, cerca de 53.860 estudiantes, esta población de colegios tanto académicos, académicos como técnicos, entonces los que estén en 12º año de colegios académicos quedan exentos del requisito de servicio comunal a efecto de optar para el título de bachiller en educación media. Entonces, los de 11º año de colegios académicos y 12º año de colegios técnicos, que es la población que está convocada el día de hoy,
pues tienen esa situación. Y los que están en el año anterior, que mañana les hablaremos de eso, pues tienen la oportunidad también de tener un periodo mayor hasta el 2022 para cumplir con ese requisito. Entonces, repito, para los que están en último año de colegios académicos y técnicos, quedan este año, no van a tener que cumplir con ese requisito de servicio comunal, y eso fue un acuerdo del Consejo Superior de Educación. Bueno, además de esto, contarles que desde la Dirección de Vida Estudiantil se están promoviendo muchísimas ofertas a distancia y también en otros formatos que les permita a ustedes poder seguir participando en actividades deportivas, en actividades artísticas y culturales. Adelante. Y esta información es muy importante. Tenemos una línea desde julio, en la pandemia, desde julio del 2020, el Ministerio de Educación se organizó a profesionales en psicología que teníamos destacados en diferentes lugares del país para poder atender salud mental de estudiantes y familias. Entonces, esta línea es para ustedes, está funcionando desde julio, funcionó también en periodo de vacaciones y la hemos podido mantener para este año 2021. Estos son los números de teléfono, ¿verdad? Y ahí, digamos, estamos listos para atenderles para cualquier situación emocional que ustedes requieran y también familiares de estudiantes. Y esto lo planteamos, adelante. Esto lo planteamos porque en esta consulta que mencionaba doña Melania al inicio, nos dimos cuenta que de los estudiantes que contestaron esa consulta, de la mitad no conocían esta línea telefónica y es una línea para ustedes. Entonces aquí les dejamos la información para que puedan aprovecharla al máximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Gabriela. Entonces, a partir de la participación de doña Gabriela Valverde, sabemos que para este año 2021 el Consejo Superior de Educación toma la decisión nuevamente de prescindir del requisito del trabajo comunal estudiantil para las personas estudiantes que se egresan este año. Y estaremos retomándolo, por tanto, en años venideros cuando la situación educativa y país por el virus del COVID-19 se empiece a normalizar. Muchísimas gracias, doña Gabriela. Y para esta última parte de compartir información relevante con ustedes, tengo el agrado de presentarles a la señora Ana Gabriela Castro Fuentes, directora de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, que nos viene a comentar todo lo de uso de plataformas, requisitos y nuevas oportunidades que las personas estudiantes este año tienen como parte de su proceso educativo combinado en este caso. Adelante, doña Gabriela. Gracias, señora viceministra. Buenos días. Y buenos días también a mis queridos colegas, directores y directoras del Viceministerio Académico y, por supuesto, un abrazo fuerte a los estudiantes que hoy nos están escuchando, familias y demás. De verdad que un fortísimo abrazo para todos y todas. Voy a empezar quizás con algo un poquito informal. Cuando yo estaba en el colegio, hace ratillo ya, nunca se tuvo la oportunidad de un espacio como este. Tener contacto directo por medio de una plataforma con viceministros, con directores y con inclusive el alto jerarca del Ministerio de Educación Pública, eso no existía. Así que yo los insto a que aprovechen cada vez más estos espacios porque realmente es una oportunidad muy bonita en donde la cercanía y las tecnologías nos permiten participar de esta forma. Bien, para entrar en materia, quiero conversar en este momento con ustedes del paquete Educamed. Este paquete es un servicio que el Instituto Costarricense de Electricidad ofreció al Ministerio de Educación Pública. Es un paquete de datos del ICE. Para poder tener acceso a este servicio, a este paquete de datos, voy a comentarles los pasos. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, esta oportunidad de estar hoy aquí con todos y todas ustedes corresponde a una consulta que se hizo precisamente en relación a si conocían de esto. Y vean que el porcentaje de no conocimiento está muy alto, entonces por eso queremos compartirles hoy esta información. Adelante, por favor. Bien, ¿qué es este paquete de datos? Este paquete, como les decía, es un servicio que está ofreciendo el Instituto Costarricense de Electricidad al Ministerio de Educación Pública para propiciar que aquellos estudiantes, personas estudiantes que desde el hogar no tienen acceso a Internet, puedan encontrar una forma de sí poder participar de las sesiones con Teams, que desde los centros educativos les están facilitando o están promoviendo. Pero este no es un paquete que ustedes puedan solicitar en las sucursales del ICE, sino que este paquete va a beneficiar aproximadamente, esperamos, a unos 200,000 estudiantes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? El director o la directora de cada uno de sus centros educativos donde ustedes están matriculados tiene que inscribirlas en la plataforma Saber. Cuando el director del centro educativo los inscribe, le va a aparecer un mensaje, ¿verdad? Al director o la directora le va a aparecer un mensaje en donde se indica que el estudiante ha sido preseleccionado para ser beneficiario de este servicio. ¿Por qué preseleccionado? Porque el año pasado, cuando los directores y las directoras nos dijeron que algunos o algunas estudiantes no tenían acceso a Internet desde el hogar, se consideró a este grupo de personas para registrarlos y así poder este año hacerlos partícipes o ofrecerles esta oportunidad de este paquete. Entonces, cuando el director o la directora los está registrando y les está haciendo el proceso de matrícula, que ya prácticamente ya finalizó, les va a aparecer un mensaje de preseleccionados. En ese mensajito, en la plataforma, el director tiene que agregar el número de teléfono, ya sea del papá, la mamá, el tío, la abuelita, el hermano, cualquier número de teléfono en el hogar que ustedes puedan utilizar para conectarse a Internet, para usar Internet. Tiene que ser, sí, un teléfono del que ustedes puedan ser usuarios o usuarias. Para poder agregar este número de teléfono, los directores de los centros educativos, las directoras, les van a estar llamando a la casa y eso es muy importante. Por eso es que este servicio no se puede activar sin haber pasado por la conversación con el centro educativo. Entonces, el centro educativo va a llamar al papá o la mamá, al hogar, y les va a preguntar si quieren ser beneficiarios, porque este es un servicio opcional, por supuesto no es obligatorio, es simplemente una opción para que puedan tener acceso a Internet. Entonces, desde el centro educativo los van a llamar, van a contactar, como dice aquí, ¿verdad? Se les solicita contactar a las familias de los estudiantes y les van a preguntar si desean utilizar este servicio. Si la familia responde que sí, entonces tienen que dar el número de teléfono que van a utilizar para activar el servicio. Cualquier duda que tengan al respecto del servicio como tal, pueden llamar al 1193, que es un servicio del ICE. Este paquete solamente funciona para usuarios Colby y solamente funciona en aquellas zonas del país donde haya cobertura de Internet con esta operadora de telecomunicaciones. La siguiente, por favor. Una vez que ya se habilita, perdón, entonces en la anterior, porque aquí estamos hablando de la recolección de los datos. Una vez que se habilita el número de teléfono en la plataforma Saber, está bien, gracias. Entonces el ICE va a saber cuáles son los números que se tienen que activar. Una vez que ya ustedes han proporcionado el número de teléfono al centro educativo y el ICE ya sabe cuáles son los que tienen que activar, entonces ya pueden hacer la activación del servicio. Cualquier información de cómo activar el servicio y demás pueden llamar al 1193.
Ahora bien, al respecto, antes de pasar al tema de las cuentas de correo para administrativos y docentes, solamente decirles que este paquete de datos del ICE lo que permite es que se utilice Teams durante todo el mes sin que esto tenga un cobro. El monto mínimo para activar este servicio es de 2.000 colones. Entonces, 2.000 colones y pueden utilizar Teams durante todo el mes sin cobro. Si utilizan otras plataformas o otros servicios, eso sí se cobra, pero Teams no se va a cobrar. Ni Teams ni Zoom se cobran. Este es un servicio opcional. Para más información pueden consultar también en el centro educativo. Al respecto de la habilitación de las cuentas de correo, las cuentas de correo se activan de igual forma mediante la inclusión de datos por parte de los directores o directoras de los centros educativos en la plataforma Saber. Entonces ya a este punto prácticamente todos los estudiantes ya deberían de tener la cuenta, quienes no la tenían, creada. Acuérdense que desde el año pasado se crearon más de 1 millón de cuentas de correo. Las cuentas que ya están utilizando desde el año pasado las pueden seguir utilizando, no se tienen que cambiar. Pero para aquellos estudiantes que están ingresando este año, los directores cuando hicieron el registro de matrícula en la plataforma Saber se crearon las cuentas que hicieron falta. Los directores y las directoras en los próximos días van a poder restablecer las contraseñas de las cuentas de correo de los estudiantes. Esto es muy importante. Los directores y las directoras de los centros educativos van a poder restablecer las contraseñas en caso de que se les olvide. Sin embargo, para que no se les olvide, ¿verdad? Siempre es importante anotarlas. Anotarlas para que no se les olvide. Y por último, para los funcionarios de los centros educativos y todos los funcionarios en general, cuando crean las cuentas de correo, tienen que solicitarlo por medio de otro medio, no por medio de los directoras o los directores de los centros educativos. Es muy importante, pero muy importante que los directores y las directoras de los centros educativos, si están quizás por acá o si están las familias de acá también, que los directores anoten, como dice en este último cuadro, anoten otros datos que se van a estar solicitando desde la plataforma Saber para saber si tienen acceso a internet desde el hogar y si tienen acceso a un dispositivo, llámese una tableta, una computadora. ¿Por qué? Porque como les comento, el ICE está ofreciendo este servicio al MEP para estos 200.000 estudiantes. Pero no todos los 200.000 estudiantes ya están completamente, digamos que todavía nos quedan espacios por completar. Esos espacios por completar van a completarse, valga la redundancia, a partir de los datos que los directores nos indiquen desde la plataforma Saber. Entonces, papá, mamá y ustedes mismos estudiantes, si están por acá, es muy importante que corroboren con los directores y las directoras de los centros educativos que la información actualizada al respecto del acceso acceso a internet o dispositivo la hayan incluido en la plataforma Saber. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería mi participación. Muchas gracias a todos y todas. Les voy a dejar acá, si me lo permiten aquí los compañeros y las compañeras, les voy a dejar acá una página web, una dirección de una página web en donde van a poder encontrar mucha información al respecto de la educación combinada apoyada con tecnologías digitales. Aquí van a poder encontrar información al respecto de Teams, de los paquetes, entre otras cosas, y también un correo electrónico donde pueden enviar sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ana Gabriela, por su aporte esta mañana y también por esta información adicional que se estará compartiendo con las personas estudiantes. Para avanzar en el espacio de preguntas, me gustaría, en primera instancia, abordar aquellas relativas a la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Le voy a pedir a las personas participantes de esta mañana que con motivo de que los conozcan, que puedan identificarnos, las personas estudiantes que nos acompañan, enciendan las cámaras respectivas
para poder atender las consultas. De manera que, don Pablo, adelante. Don Pablo, vamos a abordar un poco las consultas sobre la educación técnica. Parece que todavía no queda claro y existen preguntas sobre pasantía y práctica profesional y también las modalidades de la práctica profesional. Preguntan si yo hago la práctica no tengo que hacer la pasantía o tengo que hacer las dos cosas. Si hago la práctica profesional, hago práctica y proyecto. ¿Podríamos aclarar esos temas, por favor? Adelante, don Pablo. Claro que sí, doña Melania, y nuevamente un saludo para todos los estudiantes. Aquí me acompañan doña Joyce Mejías y doña Damaris Foster, que son mis colegas asesoras en la Dirección de Educación Técnica. Les invito también a encender sus cámaras para que puedan los estudiantes también conocerlas. Una cosa es práctica y proyecto y otra cosa es pasantía, estimados estudiantes. La pasantía se realiza en el penúltimo nivel, es decir, en 11º de los colegios técnicos o en el segundo nivel que llamamos ENOS, IPEX y CINDEAS. Este año, dadas las circunstancias que todavía nos afectan por la pandemia y nuestro esfuerzo de la mayor recuperación pedagógica posible, no tendremos pasantía. La pasantía es una actividad curricular que está dentro del programa de estudios de las especialidades técnicas. Entonces, este año no tendremos pasantía, que como les menciono, se realiza en el penúltimo nivel y siempre más o menos como a mediados de año. Práctica o proyecto, sí, eso es al final de la formación técnica en el último nivel. Y la respuesta es que realizamos práctica o proyecto, no los dos, siempre han sido alternativas una de otra. Por supuesto que nuestro interés es que todos los estudiantes opten por las alternativas de práctica, porque son esas las que los vinculan al sector productivo y además es una de las razones principales de la educación técnica. Pero para los estudiantes que decidan o por algunas razones calificadas no puedan ir a la práctica, entonces están las alternativas de proyecto, pero realizamos una o realizamos otra. Doña Melania. Muchas gracias, don Pablo. Me gustaría saber si doña Damaris Foster o doña Joyce Mejías quisieran adicionar alguna información a estas respuestas que usted está ofreciendo a las personas estudiantes que nos acompañan hoy. Doña Joyce, doña Damaris. Claro que sí, muy buenos días a todas las personas estudiantes que nos acompañan hoy, compañeros de oficinas centrales. Acotando a lo que dice don Pablo, podemos, para tranquilidad de los estudiantes, que estas dos alternativas, tanto el proyecto como la práctica, son espacios que van a coordinar en conjunto con lo que es el coordinador de empresa de su centro educativo y el docente. Ellos los van a guiar y les van a brindar insumos para que ustedes tomen la mejor opción en cuanto a las dos alternativas. Gracias, doña Melania. Excelente, doña Joyce. Muchas gracias por su participación. Creo que con esto cubrimos la participación y las preguntas y dudas que se generaron con respecto a la educación técnica. Recordarles a las personas estudiantes que nos han acompañado esta mañana durante toda la parte informativa, como a quienes se nos están uniendo, una síntesis de los temas relativos a la educación técnica. Estaríamos desarrollando las pruebas de peristazgo este año 2021 en la educación técnica. A su vez mantenemos la estrategia de práctica profesional que tiene como alternativa también la generación de un proyecto y no estaríamos necesariamente desarrollando lo que conocemos como pasantía. Para todo esto tendremos las diferentes orientaciones en los colegios técnico profesionales por parte de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Indicar también que también doña Gabriela Valverde nos compartía sobre el levantamiento del requisito de trabajo comunal estudiantil para las personas que se egresan este año 2021, liderado por el Consejo Superior de Educación, esta decisión que les estamos comunicando el día de hoy. Muchísimas gracias a los compañeros que han participado en esta fase. Ahora vamos a dirigirnos a todas y cada una de las preguntas de las pruebas nacionales FARO, que como les decía, cuando cerró su participación don Pablo Mena, son un insumo muy importante para la toma de decisiones, aún más en este contexto de pandemia. Cuando hablamos de evaluación, como todas y todos ustedes saben, hablamos
de los procesos de evaluación de aula que desarrollamos las personas docentes que estamos ahí con ustedes a través de lo que han sido las guías de trabajo autónomo, pero también los instrumentos de evaluación sumativa que se empezaron a implementar ya desde el año 2020. Toda esa evaluación es una evaluación específica que hace la persona docente que está ahí con nosotros en las aulas, que conoce nuestro proceso y que también genera un insumo muy importante, como ustedes saben, para la promoción estudiantil, no solamente en sexto o en 11º y 12º año, como son las pruebas FARO, sino también en años anteriores. Pero también hay otro tipo de evaluación que llamamos evaluación nacional o macroevaluación, que corresponde a las pruebas nacionales FARO, que le permiten al sistema educativo público del país tener procesos confiables, transparentes y objetivos, llamamos nosotros, para determinar precisamente las diferencias en los procesos educativos que hoy por hoy estamos enfrentando. El Ministerio de Educación Pública conoce que existen diferencias en este momento de servicio educativo para las personas estudiantes que han tenido acceso a Internet, pero también aquellos que no han tenido acceso a Internet. Y es precisamente la evaluación de las pruebas FARO lo que nos permite determinar qué tan fuertes han sido esas diferencias entre las condiciones que hemos enfrentado en este periodo para poder hacer frente y generar las acciones que se necesita para mejorar los procesos educativos. De manera que son para nosotros y también para ustedes un insumo para saber en qué nivel estamos y qué nos falta para avanzar y cuáles han sido las principales limitaciones en las diferentes regiones de todo el país relativas a los procesos de aprendizaje que estamos enfrentando. Le pido a don Pablo Mena que encienda su cámara para proceder a responder entonces las preguntas relativas a las pruebas FARO. Don Pablo, preguntan las personas estudiantes, ¿por qué no nos van a dar la calificación del primer examen? ¿Es esto verdad o no es así? ¿Vamos a tener el puntaje de las pruebas de mayo? Adelante, don Pablo. Gracias, doña Melania. Sí, estaba leyendo cada una de las preguntas que formularon en el chat y son múltiples. Espero referirme también a muchas de ellas, como la que usted acaba de indicar. Está claro que, y lo decía en la presentación, la primera vez que hagan la prueba, que va a ser en junio de este año, Dios mediante, estaremos dando la calificación aproximadamente un mes después. Esto lo vamos a dar a conocer posteriormente con un cronograma de fechas más claro y preciso sobre cómo vamos a entendernos para toda la comunicación en torno a las pruebas FARO. Asociado a esa pregunta hay otra también que alguna persona puso ahí en el chat de que la segunda vez que repiten la prueba, que insisto también porque lo preguntaron, puede mejorar la calificación. Esto va a ser a inicios de noviembre. Si ven el calendario escolar, que reiterar lo que fue otra pregunta, ¿dónde están las fechas? Están las fechas en el calendario escolar, que está en la página web del Ministerio de Educación Pública, lo pueden consultar en este momento o en cualquiera que tengan a bien. Ya se indica inclusive en qué momento van a ser español, matemáticas, ciencias, etc. Entonces, les decía que la segunda vez que hagan la prueba, de repetirla, una persona ponía que si sacaba una nota más baja, ¿cuál iban a consignar? La nota más alta. De la de junio o la de noviembre, le vamos a consignar la calificación más alta que obtenga. Si en noviembre obtiene más baja, le dejamos la de entonces junio o viceversa. Y también era una pregunta en el chat y es que nos iban a poder graduar en noviembre. Si ven el calendario escolar, notarán que en el caso de secundaria partimos la aplicación de FARO al inicio de noviembre para una población y para finales de noviembre para otra población, precisamente por los tiempos en cuanto a los procesos de graduación. Es decir, los que la van a repetir en noviembre, la calificación la vamos a dar más rápidamente, de tal forma que puedan tener la calificación para poderse graduar. Eso está clarísimo. Esos tiempos ya los hemos previsto en el calendario escolar para que las personas se puedan preparar. Si gustan, también me voy refiriendo a muchas más preguntas que fui recogiendo del chat, que fueron preguntando. Hay mucha preocupación sobre la preparación del 2020. Hay muchas preguntas referentes a que
¿Cómo sabemos cómo fue la preparación del 2020 y que en algunos casos, bueno, indican que no hubo acompañamiento de docentes, en algunos casos indican que la preparación no fue la idónea y alguna serie de opiniones en torno a lo que pasó en el 2020? Bueno, aquí hay que decir que recogiendo un poco el sentir de esas preguntas, eso es parte de lo que queremos recoger con la evaluación FARO y es tener mayor información sobre cómo estuvo los procesos de aprendizaje en el 2020. Por eso es que en junio tendríamos esa información. Probablemente después de vacaciones de 15 días ya estaríamos dando resultados de pruebas FARO y entonces cada uno de ustedes, los estudiantes y las estudiantes, va a tener un reporte que no solo va a tener una nota, sino que va a tener también más información sobre los procesos de aprendizaje, las habilidades que no han alcanzado y las que sí han alcanzado. Y esto a mí me parece que es una información muy rica en primera instancia para cada uno de los y las estudiantes. ¿Por qué? Porque después yo recuerdo muchos estudiantes que llegaban a la universidad y decían, qué raro, yo saqué muy buenas notas en bachillerato, voy a la universidad y me va muy mal. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hay niveles de exigencia. Y por eso hay que recordar también, que lo decía en la presentación, que las pruebas FARO se van a ensamblar con 3 niveles. Y esto se indica, parte de esta información ya está en la guía técnica 1, la vamos a aclarar con mayor detalle en la guía técnica 2, cómo van a funcionar estos niveles, para que también cada uno de ustedes conozca cuál es su nivel de preparación cuando la hacen junio, ¿verdad? Después, entonces, si la repite en noviembre, que esa es otra pregunta que siempre nos hacen, bueno, y si la repito, ¿qué debiera yo estudiar más, mejorar o inclusive buscar ayuda? Que en primera instancia esperamos que recurra a los docentes en sus centros educativos, pero podría recurrir también a otras instancias. Pues bueno, eso va a decir ese reporte. Esa va a ser información muy rica que vamos a tener para que ustedes sepan en qué debieran mejorar. Reiterar que nos preocupa la preparación del 2020, pero también tenemos información de que hay sus diferencias y no es cierto que toda haya sido mala o haya sido, digamos, que deficiente. Por eso es que queremos tener esta posibilidad con estas pruebas, todos, ustedes en primera instancia, los postulantes a las pruebas, pero también sus padres de familia, sus madres de familia, sus encargados y todas las autoridades, tener mayor información de cuál es su nivel de preparación, para que, insisto, como sistema, hagamos un esfuerzo este año. También han puesto algunos ahí en el chat que la educación, la parte presencial también ha sido difícil, eso lo sabemos y lo entendemos, que este tema de la educación combinada no ha sido igual en todos los centros educativos, lo comprendemos, pero también hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del sistema por atenderlos a ustedes, que tengan la preparación que debieran adquirir una vez que se egresan de la secundaria. O sea, nos preocupa que ustedes al terminar la secundaria no conozcan y en especial no hayan tenido la oportunidad de poder mejorar en lo que desde el punto de vista diagnóstico en la prueba FARO, que también tiene ese componente, detectemos que haya sido lo importante a mejorar. Por eso también preguntaban por diferencias entre FARO y bachillerato. Muchas de esos hemos hablado en otros escenarios, pero muchas. Este es un modelo que pretende más atender el aprendizaje, acompañarlos a cada uno de ustedes y en especial que tengan información oportuna para que tanto ustedes como nosotros tomemos decisiones en el momento oportuno y no al final cuando ya mucho no había que hacer. Entonces, voy a referirme a algunas otras preguntas. Entendemos perfectamente que una evaluación, y eso está muy documentado, de cualquier tipo genera un estrés. Ponía por ahí una compañera estudiante que ahí genera presión mental. Eso lo entendemos perfectamente, pero hay que recordar que a eso estamos expuestos en esta nueva época. Es decir, todos de una u otra forma estamos expuestos al estrés, a la presión. La pandemia nos ha generado mucho estrés y presión, y a eso hay que saberlo manejar. O sea, a eso también tenemos que ir adquiriendo algunas habilidades y competencias que nos permita hacer frente a las presiones que de por sí ya la vida de una u otra forma nos presenta. Y si van y optan por la educación superior, sabrán que también ahí habrá presiones, pero en el mundo laboral, pero en cualquier decisión que tomen, el estrés es parte de las cosas que también debemos aprender a manejar. Así que
con la prueba FARO entendemos que se genera toda esta presión, pero por eso les decía que estamos generando procesos de información para que todos estemos claros cómo va a funcionar, cuáles son las reglas del juego, como lo decía doña Melania al inicio, que nos permita en este caso estar avisados, no nos tome por sorpresa y de una u otra forma también bajar un poco la ansiedad. Y reiterar, la prueba FARO, que fue otra pregunta, no tiene nota mínima, o sea, no se pasa con 70, ni con 60, ni con 50, ni con 80. La nota de FARO es una calificación que nos va a permitir tener un nivel de desempeño y ahí, a partir de eso, con regla de 3, usted puede calcular el porcentaje. De ese 40%, bueno, si se saca un 100, tiene un 40%, pero si se saca un 0, tendría un 0%. Y a partir de eso, usted puede ver las calificaciones ahí, intermedias. Puede ser que tenga un 30%, pero hay que recordar que el mayor porcentaje, que es un 60%, reiterar eso, son las calificaciones de este último año. Esa era otra pregunta que pusieron ahí. Entonces, indicar que el 60% son las calificaciones de todas las asignaturas, o sea, ¿entra música ahí? Sí, sí entra música. En ese 60% entra artes plásticas. Sí, sí entra artes plásticas. Es decir, ese 60% son las asignaturas de este año, o sea, el trabajo que van a desarrollar en los centros educativos, tanto las personas estudiantes como los docentes. Es decir, ese es el mayor peso. Ahora sí, si sumamos el 60 más el 40, eso tiene que dar mínimo 70. O sea, si usted saca unos números claros y si en la nota de presentación de ese 60 usted tiene una buena nota de presentación, no hablemos que tiene un 60, pero hablemos que tiene un 50, que sería una buena nota de presentación. Nosotros hemos hecho cálculos y en esto también nos preguntaban que qué estudios hemos hecho previos para poder aplicar muchos y hemos hecho proyecciones. Por supuesto que no sabríamos en definitiva cómo va a ser el rendimiento de ustedes este año, hasta que obviamente ustedes este año lleven a cabo los procesos de aprendizaje. Pero sí hemos hecho algunas proyecciones de acuerdo al comportamiento de otras poblaciones de años anteriores. Así que una nota de presentación promedio puede rondar el 55%, 54%. Sí, es muy alta. Entonces vean que para llegar al 70 les faltaría ahí, bueno, un 10, 15%. Si fuera un 55, les faltaría un 15%. Digamos, tendrían que obtener en la prueba FARO un 15%, de ese 40 como un 15. Digamos que tal vez no está usted dentro del promedio de un 55, 54, sino que ande alrededor de un 50, que es un poco bajo, dicho sea de paso, en las calificaciones, que esperamos que sean altas, pero digamos que sea un 50%. Quiere decir que en FARO usted, para decirlo de alguna forma, se tiene que sacar un 50, un 20%, ¿verdad? En FARO, más el 50% y ya promovió. Es decir, sí somos conscientes que la promoción de este año con FARO probablemente no se vea afectada, es decir, FARO no va a ser el impedimento para que algunos estudiantes se gradúen este año. Ya hemos hecho muchas proyecciones y análisis e investigaciones, insisto, con poblaciones de años anteriores, que nos evidencian que probablemente las calificaciones de este año podrían ser bastante buenas. Pero vamos a verlo este año porque este modelo de educación combinada, sin lugar a dudas, es innovador, nos lo hemos aplicado en otros momentos y tendremos que tener más información. Otra pregunta muy importante que ya me han hecho en otro momento, ¿qué pasa con los estudiantes que están solo de forma virtual? ¿FARO se va a presentar en forma presencial? Sí. FARO va a ser solo presencial, es decir, estamos convocando a los estudiantes al centro educativo a que en forma presencial realicen la prueba. Pero también somos conscientes de que podríamos estar en el escenario, por ejemplo, de alguna población estudiantil que inclusive ante una orden sanitaria en ese momento, porque a lo mejor tenga COVID en ese momento, o inclusive tenga una orden de salud que por alguna razón no pueda acudir al centro educativo, o vamos a decirlo de alguna forma, el padre de familia, la madre de familia o el encargado no está de acuerdo con que vaya presencialmente, entonces está solo virtual, estaríamos reprogramando la prueba para esa población en otro momento, en condiciones que garanticen que no tenga contacto más que con un aplicador. Entonces, estaríamos reprogramándole, insisto, la prueba en otro momento, no con toda la generación, si estamos en ese escenario de particular, que venga al centro educativo en un aula, solo la persona estudiante, con un
docente o una docente que le cuide el examen y se lo aplique y que de esa medida no se vea expuesto a ninguna situación de contacto que eventualmente lo lleve a una situación de contagio. Entonces, decirles que esa parte también ya la hemos previsto de reprogramación, que puede pasar, como les decía, por una persona estudiante o inclusive todo un centro educativo. También somos conscientes que por alguna razón un centro educativo no puede aplicar las pruebas, entonces tendríamos que reprogramarlas. El tema de los factores asociados, yo lo explicaba, lo consultan en el chat, no es un examen, o sea, no es un examen más, sino son una serie de preguntas que es de llenar bolitas ahí, o sea, son preguntas. En algunos casos, por ejemplo, de docentes y directores lo harán en una plataforma como esta, ¿verdad? Y en el caso de la mayoría de ustedes lo harán en papel, o también estamos viendo la posibilidad de aplicarlo en alguna plataforma, que respondan preguntas sobre situaciones personales del centro educativo, de la dinámica con los profesores, que pudieran, digamos, de una u otra forma estar asociados a los resultados de las pruebas. Pero no es un examen como tal, o sea, no hay que prepararse, no hay que estudiar para factores asociados. Otra pregunta que se contempla en el reglamento de evaluación: ¿qué pasa si repruebo FARO? Aquí hay que recordar esto. Entonces, 40% de FARO más 60%, 100%, si tiene 70 o más, pasó este año. Si no tiene 70 o más, entonces aquí va a pasar esto. Eso ya está contemplado desde el modelo original de pruebas FARO que estaríamos aplicando este año. Primero, que es un tema de aprobación o reprobación por asignatura, porque recuerden, el 60% sí es único, o sea, ese sí es un solo porcentaje de todas las asignaturas, pero el restante 40% podría ser diferente en español que en matemática y que en ciencias. Entonces, ahí habría que ver si, en este caso, puede ser que apruebe español, por ejemplo, y puede ser que apruebe ciencias y no apruebe matemática, o sea, no le dé 70 o más. Prevemos que el porcentaje de estudiantes que no alcanza 70 es muy bajo en las condiciones que tenemos este año, pero bueno, podría darse. ¿Qué pasa en ese caso? Nos preguntan, ¿debe repetir el próximo año? No, no debe repetir el próximo año, digamos, el 11º año o el 12º año, no. Tendría que repetir solo la prueba. Es decir, en este caso, la prueba FARO, el próximo año de matemática, podría volver a repetir para mejorar la nota. Ahora, si el estudiante lo tiene a bien, podría repetir clases y de alguna asignatura que en ese 60 está muy baja y que quisiera aumentar, eso ya sería de forma opcional, no obligatoria si quisiera hacerlo. Lo que sí debería hacer es repetir la prueba FARO. Otra pregunta, insistir que pondremos la nota más alta. Otra pregunta que nos hacen es si en el caso de los CTPs, que para noviembre, la primera semana de noviembre, ya están todavía en práctica profesional. ¿Qué va a pasar con ellos, con las pruebas para repetirlas? Bueno, ahí por eso las fechas están indicadas con mucha anterioridad. Le estamos solicitando al estudiante que aplique las pruebas, o sea, suspenda su práctica profesional en ese momento para que vuelva a aplicar las pruebas y de tal forma que pueda repetirlas. Pero recuerden que es opcional, por eso es que no es obligatorio. La de noviembre podría ser que ya el estudiante, viendo que tiene una buena calificación en junio, decida no repetir la de noviembre. Entonces, de querer repetirla, tendríamos que, en este caso, suspender momentáneamente la práctica para que se presente al centro educativo a realizar la prueba. También ahí prevemos algunas reprogramaciones. Lo único es que ahí sí los tiempos están más estrechos, pensando en que en diciembre, a inicios, ya tendrían que tener la nota y graduarse. Esto es muy importante. Insistir que no les va a entrar nada de undécimo, por ejemplo, de colegios académicos. No les va a entrar nada de undécimo, porque esa es otra pregunta. Vean la guía técnica 1. Claramente ahí indica que les va a entrar. No va a entrar nada nuevo de undécimo o inclusive lo que no vieron de décimo, que esa es otra pregunta que nos hicieron en el chat. Les va a entrar solo lo de décimo que se contemplaba tanto en las guías de aprendizaje base como en las GTAs. O sea, es decir, lo que vieron o debieron de haber visto bien el año pasado. Vamos a ver qué también lo vieron o qué también se desarrollaron por ejemplo, en las GTAs que hemos mencionado. Y hay preguntas también de que si FARO tiene que ver con el proceso de admisión a las universidades. No.
La nota de Faro, como tal, no tiene que ver con los procesos de admisión de las universidades. Hay que recordar que la prueba de admisión de las universidades, y principalmente las universidades públicas, es un proceso autónomo de las universidades. Nosotros como Ministerio de Educación tenemos un convenio con las universidades para facilitarles, sí, las notas de décimo y undécimo, si fuera el caso. Eso está por definirse en los modelos de admisión que van a llevar a cabo las universidades públicas este año. Entonces, nosotros facilitaríamos las calificaciones, que para decirlo de una forma, lo que hemos llamado la nota de presentación. Es así. Probablemente estaríamos reportándole, las universidades tienen que indicarnos cuáles calificaciones ocupan, las de décimo año del año anterior, por ejemplo, colegios académicos, que en el segundo semestre sí habían calificaciones, no así en la mayoría en el primer semestre, sí algunos privados tienen calificaciones en el primer semestre, pero esto es algo que tienen que definir las universidades en los procesos de admisión. La nota propiamente de la prueba Faro, ¿tiene que ver con la prueba de admisión? No. Esa no, solo la nota, digámoslo así, de presentación, que probablemente sean las notas de este año también, que las universidades van a definir. Otra pregunta frecuente es sobre qué va a pasar con la prueba de inglés o de dominio lingüístico que hemos aplicado. Recordarán ustedes que antes en el modelo anterior de bachillerato aplicábamos prueba de inglés, o de francés, por ejemplo, y que en el 2019 ya no hubo prueba de inglés y francés, sino que una prueba que llamamos de dominio lingüístico. También esperamos este año poder aplicar la prueba de dominio lingüístico. Ya están las fechas, donde en el calendario escolar, ahí las puede consultar, donde va a aplicar esa prueba. Va a ser durante varias fechas, todo un mes, que nos va a permitir, en este caso, aplicar la prueba. Esta sí se va a aplicar en computadora, como se hizo en el 2019. En el caso de inglés, es una prueba que aplicaremos con la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Hay que recordar que en esta prueba el requisito es aplicar la prueba, no se gana ni se pierde. Esto es muy importante, sino que se ubica al estudiante de acuerdo a su dominio, por ejemplo, en el caso de inglés, en una banda del marco común europeo de referencias. Entonces ahí se va a decir si, bueno, usted tiene un B1, B2, un A1, un A2, un C1, C2, etc. Es decir, se le va a ubicar en una banda. El requisito este año es aplicar una prueba de dominio lingüístico, digamos que certifique en una banda. En este caso, como MEP, vamos a ofrecer, como lo hemos hecho en el 2019, la de inglés, que les decía, con la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, y en el caso de francés, con el Instituto Francés, dedicado también a aplicar pruebas a nivel mundial de pruebas de esta lengua. Entonces, también vamos a aplicar la de francés, pero podría ser que un estudiante aplique una en otro idioma, mandarín, que sabemos, también portugués, alemán, etcétera, y entonces el requisito va a ser que en este caso nos reporte esa calificación de esa prueba que aplicó, y con eso podría graduarse para este año. En cuanto a los niveles, que también hay algunas dudas, ya dijimos, como les decía, algunas cosas en la primera guía técnica. Vamos a decir algunas cosas con más detalles para que los conozcan, cómo van a ser este tema de los niveles y de ensamblar la prueba en la segunda guía técnica. Muchos de ustedes se atreven a decir que Faro probablemente lo reprueben muchos estudiantes. Bueno, por los números que le hemos presentado y que he mencionado, proyectamos que una amplia mayoría, y yo esperaría que ojalá todos, aprueben este modelo de pruebas nacionales Faro. Aun cuando algunos pudieran tener dudas de la preparación del año anterior, el modelo da oportunidad de mejorar y de conocer realmente cuál es su nivel de avance, así que prevemos que probablemente de que algunos repruebe serían muy pocos, como sucedió el año pasado. El año pasado, en el 2020, hubo gente que reprobó, sí, un 1% de la población, por ejemplo, eso lo tenemos documentado, que probablemente no presentó las GTAs o inclusive interrumpió el proceso educativo por alguna razón. Pero la reprobación, por ejemplo, en el caso del año pasado, fue muy baja. Bueno, aplazaron y este año podían también volver a presentar de acuerdo a la estrategia de promoción, y poder ya promover. Pero digamos que en este caso sí no estamos previendo que sean muchos los que reprueben las pruebas, en este caso del modelo de pruebas Faro. Creo que ya me he referido a la mayoría de las preguntas, voy a repasar acá. Sí, algunos se preocupan por las diferencias entre las poblaciones.
Hay que recordar que, bueno, esto podría ocurrir, ¿se acuerdan de los escenarios que teníamos? Escenario 1, 2, 3 y 4, que inclusive nos preguntan qué puede pasar con los del escenario 4. Bueno, creemos que aún así el proceso de aprendizaje se llevó a cabo en condiciones diferentes y por eso es que queremos conocer cómo ha sido y como lo hemos anunciado también en una respuesta que se le dio a los compañeros de ANDE, el MEP es consciente que se tomarán medidas si alguna población definitivamente se ve muy perjudicada con respecto a otra para que en este caso a nivel de puntaje y de porcentaje no se vean perjudicados. Esto es algo que también prevemos. Algunos nos invitan a que las pruebas sean solo diagnósticas y que no valgan en la nota. Bueno, hay que recordar que las pruebas FARO tienen ese componente diagnóstico muy importante, pero también creemos que es fundamental la parte, digámoslo de alguna otra forma, de certificación o sumativa para que tanto ustedes como estudiantes, sus padres de familia, docentes, etcétera, reconozcan el valor que tiene esta prueba y hagan un esfuerzo, no solo por reportarnos su nivel de desempeño, sino también por hacer un esfuerzo por mejorar. Y por eso la parte de repetir y mejorar la calificación vemos muy importante en el caso que se requiera y que en este caso, como les decía, es opcional, no es obligatorio. No sé, doña Melania, yo creo que ya prácticamente a todas las preguntas fui resumiendo una respuesta. Así es, don Pablo. Ya corroboré aquí en mi lista de verificación que efectivamente ya retomó todas las preguntas. Únicamente me faltaba la de la prueba de dominio lingüístico, pero que hacia el final de su participación usted retomó. Muchísimas gracias, don Pablo Mena, director de Gestión y Evaluación de la Calidad, por este detalle tan preciso sobre la situación de las pruebas FARO para esta primera parte del año, para esta primera iteración. Quizás repetirle, importante a todas las personas estudiantes que hoy están participando con nosotros, que las pruebas FARO son un proceso académico y de evaluación muy importante a nivel nacional que nos permiten precisamente conocer con precisión de las 27 direcciones regionales del país y de todas las provincias en que ustedes se encuentran, precisamente las condiciones no equitativas que hemos tenido en los procesos de aprendizaje para poder tener información que nos permita hacer algo al respecto. Desde luego que los resultados de esta primera aplicación de las pruebas FARO en este primer semestre del año serán un insumo muy importante para la toma de decisiones en el segundo semestre del año. Los vamos a tener ampliamente informados de este proceso y también vamos a estar muy atentos a todas y cada una de sus preguntas en esta actividad y en otras que vamos a tener de cara a la implementación de este proceso evaluativo a nivel nacional. Es importante decir que las pruebas FARO lo que buscan es ser una oportunidad de conocer cuáles son los aprendizajes que hemos alcanzado hasta este periodo, cuáles no, y por tanto cómo tenemos que mejorar y cuáles son esas pilas que tenemos que ponernos para poder mejorar nuestra calificación. Pero recordemos que es muy importante también nuestro compromiso y quizás quisiera cerrar esta primera jornada de diálogos estudiantiles con ustedes indicándoles que el compromiso y la motivación que todos y cada uno de ustedes tengan en este proceso y es su compromiso también con el proceso de aprendizaje y vinculación con los centros educativos es una condición que abre las puertas para su desarrollo personal, pero también para su desarrollo integral y para optar más adelante por una carrera universitaria, por una vocación, por un trabajo o por un proyecto personal de emprendimiento que sé que también muchos de ustedes tienen para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta primera versión de los diálogos estudiantiles. Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras y cierro nuevamente enviándole un saludo cordial a todas y cada una de las estudiantes, mujeres, el día de hoy, 8 de mayo, en que conmemoramos una lucha que muchas de nosotras caminaron y trazaron un camino para que todas avancemos. Feliz día a todas, feliz día a todos y todas, que sea un día de mucho provecho y nos estamos viendo.